Ok, puse a este mensaje, ¿cuándo es mi momento? Así se llama, ¿cuándo es mi momento? Entonces, amado, pues en la vida todos esperamos como un momento, ¿verdad? Darle un golpe a la vida, ganarte la lotería, no sé, la que quiere buscar marido o el que quiere buscar esposa, encontrar a la mujer correcta, ¿verdad? O el trabajo correcto, o terminar la carrera, no sé. La mayoría de los seres humanos andamos siempre corriendo, buscando darle el golpe a la piñata o meter el gol mayor de tu vida, ¿verdad? Y muchas veces erramos en la perspectiva de lo que queremos y en el momento. Sí, recuerdo, yo ya lo he dicho aquí, hace años a un señor ya grande en Tacámbaro, una zona aguacatera. Él tenía una huerta de aguacate, yo era técnico agropecuario y ahí trabajaba, y una vez se me quedó la camioneta y él me auxilió, y yo le platiqué algunas de mis sinsabores, ¿verdad? Es que me pasó esto y esto y esto, y me dice, ay, mi hijo, dice, yo era joven, dice, el amolado, sí, el pobre, dice, a todas va, menos a la que viene, menos a su oportunidad. Y a veces así pasa, amado, a veces estamos buscando nuestro momento de dar el gran golpe, de hacer algo glorioso, de darle sentido a nuestra vida, y muchas veces no lo hallamos, porque han venido oportunidades y tal vez las hemos dejado ir. Tal vez vino la tuya y la soltaste y estamos esperando que llegue esa. Entonces, motivado un poco por esto, le puse a este mensaje esto: ¿cuándo es mi momento? Como un deseo, ¿cuándo llegará ese momento, no? De que mi vida tenga ese sabor, ese sentido, ese peso, que yo pueda decir, wow, soy pleno. Estoy haciendo lo que me gusta, estoy en el lugar correcto, estoy en la relación correcta, o estoy levantando mi relación, estoy haciendo lo que debo hacer. Ok, la vida cristiana tiene un antes y un después, cuando nosotros logramos encontrar ese sentido. Sí, hay un antes y un después. Ahora, en la vida cristiana, amados, yo conozco muchos cristianos que no están plenos, que no han encontrado ese sabor, y conozco algunos que están llenos de gozo y llenos de esa fuerza, y están haciendo la obra de Dios con gran alegría, ¿sí? Enfrentando dificultades, pero fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu. Me imagino a Pablo, a Bernabé, caminando con un deseo de predicar el Evangelio. Había una fuerza interior en ellos, un deseo profundo. ¿Por qué? Porque habían encontrado su momento. La pregunta, amado, ¿estás en tu momento? ¿Estás cerca de tu momento? ¿O has dejado ir el momento? ¿O anhelas ese momento? ¿Volver a encontrar ese momento tuyo en tu vida, en la vida cristiana? Entonces hay un antes y un después si esto sucede. Cambia todo en tu vida. Es un parteaguas en donde decidimos, ¿sí?, tomar esta oportunidad y lanzarnos en pos de ella, de verdad rendirnos a Cristo. Esa es la oportunidad y ese es el momento, porque habemos muchos cristianos tal vez que creemos en Dios, que seguimos a Dios, pero no nos hemos rendido, no nos hemos echado ese clavado de verdad, de decir, yo voy a vivir mi vida, no parte de mi vida, no el domingo que voy a la congregación, no algún día que voy a alguna oración, no, mi vida, sí, de la manera de Cristo. Esto cambia la perspectiva, y ese es el momento cuando entramos a esa dimensión de dejarnos guiar por Cristo, por su palabra, por su enseñanza. Esto nos lleva a otro nivel, ¿sí? Entonces hay un parteaguas cuando decidimos de verdad de rendirnos a Cristo, cuando tomamos la decisión de entrar en sus propósitos. El otro día veía una película, tal vez tú la has visto, que se llama De la calle a Harvard. ¿Alguien la ha visto? Es una muchachita, es una historia, dice ahí que basada en hechos reales, de una jovencita que vive con una hermanita, y su papá y su mamá son drogadictos. El papá es una persona muy especial porque siempre está como leyendo, buscando cosas interesantes, pero se droga.
Y y la mamá se pone neurasténica gritando por su droga, arrebatándole el dinero a las niñas, y las niñas dicen: mamá, pero es que ese dinero es para comer, te estás inyectando nuestra comida, tenemos hambre. Son dos adolescentes. Y el papá, oyendo el griterío y la pelea, porque la señora les arranca el dinero que ellas habían ahorrado o que habían juntado, ¿sí? Y el señor acá, y leyendo y diciendo como poemas y cosas así. Y las jovencitas, atribuladas por la situación de la mamá. La mamá después cae al hospital y el papá no hace mucho, hay mucha basura, vienen de servicios sociales y los ven y les dicen a las niñas: limpien, pero las niñas no limpian. Es algo terrible, una situación terrible. Después se va la historia desarrollándose y la mujer vuelve a ser hospitalizada, ellas salen a la calle, al final la mayorcita se va con el abuelo, pero la pequeña le dice: yo no me voy con el abuelo, porque ellas sabían que el abuelo había violado a la mamá y a la tía. Era un violador, era un señor muy duro, ya viejo, pero fuerte, macizo el señor. Y resulta que esta jovencita, la mayor, se va con el abuelo y ella se queda. Después se llevan a la mamá, ya la internan y se queda nada más con el papá. La mamá le dice: ya no puedo seguir así, tiene una forma de drogarse que ya no puede controlar. Y ella se va a ese albergue y ella se queda con el papá, ¿sí? Y tiene un grupito de amigos con los que sale y anda por ahí. Pero el asunto, amado, para no contar toda la historia, búscala en internet, yo la vi, que ella es muy inteligente y no va a la escuela, nada más se presenta los últimos días cuando va a hacer el examen, presenta el examen y pasa con buenas calificaciones. Y esto es sorprendente porque nunca está en clases, pero los servicios sociales ya le insisten y ella no quiere ir a la escuela, no va a la escuela y se va a la calle, empieza a vivir en la calle con una amiga hasta que toca más fondo y vuelve ella por una oportunidad a una escuela especial que ayudaban a este tipo de jóvenes, un profesor muy inteligente, y empieza a ver su potencial y ella empieza a estudiar. Hace en 2 años lo que debería de ser en 4 y logra ir creciendo, ir avanzando hasta que llega al punto de conseguir una beca en Harvard. Los llevan un día a un viaje de estudios a Harvard y ella ve. Y ahí ella insiste, ella busca, ve opciones de becas, no encuentra hasta que hay un concurso en el New York Times donde ella puede hacer un escrito de una historia, de su historia, algo así, y logra ganar una beca para ir a Harvard. Y habla delante de la gente, y ahí empieza una vida nueva, un tiempo nuevo. Ella misma dice: si no lo hago, yo sé que voy a morir, yo sé que voy a terminar. Es la única opción que tengo, salir de esta miseria. Ella decía: siento el mundo como una piel dura, y algunos están arriba de esa piel, pero otros estamos abajo, y esa piel es muy difícil romper. Voy a querer romper esa piel, y logra hacerlo. Busca su momento. Y yo creo, amados, que cada uno de nosotros tenemos dificultades, a veces en nuestra forma, en nuestra personalidad, pero lo maravilloso es que tenemos a Cristo, que tenemos ese impulso, esa fuerza, más allá de la inteligencia, más allá del orgullo de querer salir, hay un deseo puesto por Dios en ti para vivir una vida diferente, ¿sí? Entonces yo creo que tu momento está ahí, ¿sí? Solo tenemos que ir por él. Tomar la decisión de entrar. Acompáñame a Jueces capítulo 5 y vamos a leer el verso 15. Estoy estrenando Biblia, gracias. Nada más que la letra es un poquito pequeña, entonces yo ocupo ya los lentes. No está tan pequeña, pero ya mis ojos ya no están tan buenos. Dice así. Fíjate bien, este es un tiempo en Jueces que había un tiempo difícil. El pueblo de Israel había descendido un poco del nivel que Dios le tenía, y
caen muchas veces en desobediencia y vienen los enemigos, y en este tiempo había un ejército por entrar contra ellos, pero hay una mujer que se levanta, Débora, y hace un llamado para enfrentar el momento, el tiempo, para que este pueblo se levantara de la ignominia y poder ser lo que fue llamado a ser. Y sucede con el liderazgo de Débora. Dice, caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak, que era el capitán, ¿verdad?, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Qué se necesita, amado? A veces dificultades, pero en medio de las dificultades, ¿cómo vamos a encontrar la salida y aprovechar el momento? Algunos gentes como empresarios dicen que el mejor momento para salir, aprovechar oportunidades es cuando hay crisis. Y a lo mejor en tu familia, en tu economía, en tu vida hay alguna crisis, pues es el tiempo de aprovechar una oportunidad y decir, ya estuvo, voy a salir de esto. Voy a ir ya más allá de esta barrera, de esta piel, de este techo que no me deja salir arriba. Entonces dice aquí que entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón, grandes decisiones de decir, se acabó, voy de verdad a cambiar, no con la ayuda de un psicólogo, una filosofía, no. Con la ayuda de mi Dios, como le dijo Dios a Gedeón, ve con esta tu fuerza, ¿que no te envío yo? ¿Que no está Dios contigo para salir, para romper todas esas barreras, esos moldes, esas estructuras de pensamiento que te frenan, que te tienen abajo en el suelo, que no te dejan crecer y avanzar? En varias áreas, cada uno tenemos áreas diferentes. Nuestra relación de matrimonio, nuestra relación con los hijos, no sé, nuestro vacío existencial, nuestra alimentación, subir, bajar de peso, correr, hacer ejercicio, no sé. Hay muchas áreas en las que tenemos que romper barreras y que hemos sido deficientes y hemos sido negligentes, tal vez perezosos. Pero hay un tiempo de oportunidad, amado, y tenemos una fuerza, la fuerza de Dios, que se rompan esas barreras, esas estructuras, esos cercos que hay. Nosotros aquí como iglesia estamos orando que se rompa un cerco para que venga gente nueva aquí, ¿sí? Porque viene gente y se va. Entonces algo hay que tenemos que romper. Y muchas veces en el pecado, ¿sí? Jóvenes que si están fornicando, hombres si están en adulterio, mujeres, amado, que están en cosas que no. Tenemos que romper esa barrera y entrar en los límites de Dios, en la protección de Dios. ¿Por qué no me ayudas a orar? Padre, nos ponemos delante de ti en esta mañana reconociendo que te necesitamos, Señor. Hay un anhelo en nuestro corazón de romper barreras, de salir adelante, pero también entendemos que no es con espada, que no es con ejército, que es más que nuestra voluntad. Esto ayuda, Señor. Amado, ven y muévete y envía tu palabra a nuestro corazón y cambia todo aquello que está equivocado, errado, que no ha dado en el blanco, porque, amado, está desviado. Alíneanos a ti, Señor. Queremos dar en el blanco de la vida, queremos dar en el blanco de tus propósitos, queremos andar en tu perfecta voluntad, Señor. Amado, llévanos de tu mano derecha y caminaremos contigo, en pos de ti andaremos, Señor, y no nos apartaremos a izquierda ni a derecha, pero necesitamos tu ayuda. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, grandes resoluciones del corazón en la familia de Rubén. Amado, a veces como familia tenemos que tomar grandes resoluciones, cambios trascendentes de verdad. ¿Y dónde empieza el cambio, amado? No empieza con el otro, no empieza con tu pareja, no empieza con tus hijos, empieza contigo. El cambio empieza aquí. Si yo cambio, hay cambio. Si yo no cambio, no puedo esperar que los demás cambien. Tiene que empezar el cambio conmigo. Ciertamente Dios tiene sus tiempos. ¿Sí? Mucha gente se protege con eso. No, es que en el tiempo de Dios, ciertamente, ¿sí? Pero
¿Qué cuando llega el tiempo de Dios y nosotros no queremos entrar en ese tiempo, lo dejamos ir? Mucha gente dice en el tiempo de Dios, en el tiempo, y a veces se les pasa la oportunidad del tiempo de Dios y no lo toman. Y Dios ha hablado una y otra vez a tu vida en algunas áreas y tú dices en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es hoy. El tiempo de salvación es hoy. Ha pasado muchas veces por nuestras vidas. Hemos tenido la oportunidad de transformarnos, de cambiarnos. Amado, tenemos que responder. Yo un tiempo fui muy áspero con mi esposa, pero ahora soy una ternura con mi esposa. Porque un día entendí, me cayó el 20 que yo no podía seguir siendo así y luego pretender servir a Dios. La Biblia dice que el que no gobierna bien su casa y los suyos, ¿cómo ha de gobernar en las cosas de Dios? Entonces yo trato a mi esposa, a mi mujer, como a vaso más frágil, porque así dice la palabra. Y cuando cometo un error y me paso, pues rápido voy y le pido perdón a Dios y luego le pido perdón a ella. ¿Y en qué áreas tú tienes que cambiar? ¿En el dinero, en tu economía? ¿Muy fácil gastas? Amado, ¿en qué área has dejado ir tu momento? ¿Cuánto dinero ha pasado por tus manos y se ha esfumado porque no ha habido una correcta administración o un buen uso? A veces gastamos tantas cosas y no diezmamos. Ese es también un mal uso. Y no te estoy pidiendo dinero, es un ejemplo. Entonces Dios tiene su tiempo, pero ¿qué cuando el tiempo de Dios se te ha ido una y otra vez? ¿Sabes? Dios nos confronta por una decisión. ¿Sí? Dios quiere confrontarte por decisiones. Y está por terminar un año. Dios nos confronta. Y esta es una cosa que yo sentí mucho. Nos confronta con cosas sencillas. ¿Vas o no vas? ¿Sí? Como le dices tú a veces a tus hijos, ¿verdad? Que ahí está, que si va, bueno, ¿vas o no vas? Dios a veces llega a un punto donde también te dice, ¿vas o no vas? Escoge, ¿vas o no vas? Me recuerdo al profeta Elías, ¿verdad? Pasando enfrente de Eliseo y le echa su capa y de repente Elías entiende algo, reacciona y le dice, déjame ir a enterrar, a ver a mis padres, algo así. ¿Y qué le dice Elías? ¿Qué tengo yo contigo? ¿Qué tienes conmigo, verdad? Decide tú. ¿Vas o no vas? Otra cuestión, ¿entras o no entras? ¿Entiendes o te haces el desentendido? Dios nos confronta a eso, más a los que somos ya creyentes. ¿Cuántas veces Dios nos ha invitado? ¿Cuántas veces ha habido un momento y a veces entramos y al rato soltamos? ¿Entras o no entras? Esto es algo serio, una confrontación de Dios. ¿Entiendes o te haces el desentendido? Si postergamos todo lo que Dios nos pone, perdemos el riesgo de perder nuestra oportunidad, de entrar en otra dimensión. Hay una oportunidad para que tú vayas arriba y dejes de estar debajo, para que tú seas cabeza y no cola. Muchas veces en Cristo, amado, somos cola y no somos cabeza. Tenemos que levantarnos en muchas áreas. Otra dimensión para ti está ahí en la oportunidad, la vida de Dios con nosotros, de verdad poder decir, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero a veces solamente es una frase, no está. Todo nos sucede, todo nos pasa y no podemos vencer. Y claro que va a haber tribulaciones y cosas, pero cuando tenemos la fuerza, la gracia de Dios, nos ponemos o nos sobreponemos a eso y no nos roba la paz. Pero a veces cualquier golpe, cualquier situación, desacuerdo en la familia, ya nos robó la paz y estamos en la lona. Tenemos que aprovechar la oportunidad que Dios nos da, levantarnos. Yo quiero la vida de Dios. Dios promete una vida abundante. ¿Por qué no la tenemos? Hay iglesias que se llaman así, vida abundante, y la gente va ahí y muy pocos tienen vida abundante. Entonces eso es, la vida de Dios es una vida abundante para que la vivamos y no consiste en bebida y en comida, sino en gozo, paz, ¿sí? En alegría.
bendición, una forma de vivir que a veces mucha gente que tiene mucho dinero te envidia tu forma de vivir. Hay que recuperar, ese es el momento, esa es la ventana, esa es la puerta, amado, que debiéramos encontrar y buscar. Amado, te hago un llamado a entrar en una relación más profunda con Dios que te lleve a esa vida abundante. ¿Dónde voy a encontrar ese tiempo de oportunidad? ¿Dónde voy a encontrar esa vida abundante? Metiéndome con Dios. Él es el que va a abrir esa puerta que está cerrada. Él es el que va a romper ese cerco que te han puesto, lo que tú mismo has puesto en tu mente y en tu corazón. Es Dios. Una vida abundante para ti, una vida sobrenatural, fuera de lo común, que viven los que creen en Dios y los que se toman de Dios, no los que viven en los que están en el mundo. Sí, no así. La vida que tú vives en otra perspectiva, amado, tu vida, tu matrimonio, tu familia, lo que haces, toda influencia, todo influenciado por Dios. Todo lo que tú haces influenciado por Dios. A veces, muchas veces tenemos como una separación. Soy cristiano domingo y en algún asunto de la iglesia, pero acá vivo una vida totalmente diferente. No hay influencia de Dios en esa otra vida. Yo he conocido hombres de negocios que van a la iglesia, pero sus negocios son corruptos, son inadecuados y viven una vida incorrecta. Entonces ellos, amados, han dejado ir su oportunidad. Hay un libro que se llama también ¿Qué haría Jesús? Y es una historia, precisamente habla de una periodista, habla de una persona que tiene negocios, de un deportista, ya no recuerdo, pero ellos deciden cambiar, tomar la decisión de vivir una vida diferente a la manera de Dios. Y al principio te cuesta, pierden algunas cosas, pero al final salen ganando, recuperan más de lo perdido. Y cuesta trabajo. ¿Recuerdas aquellos hombres que tenían muchos cerdos en la región de los Gadarenos? Que vino Jesús, liberó al Gadareno, pero se perdieron 2,000 cerdos. ¿Y qué le dijeron a Jesús? Vete de estos contornos. Perdieron su oportunidad, perdieron su momento de ser un pueblo bendecido, de ser un pueblo conocedores del Dios vivo. Lo echaron y Jesús se fue de los contornos. Perdieron su oportunidad. En muchas partes de la Biblia vemos a Jesús cuando ve a Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que te son enviados. ¿Cuántas veces quise, pero tú no quisiste? Dejaste ir tu oportunidad. Dice, si supieras lo que es para tu paz, pero no quisiste. Entonces, amados, recuperemos nuestro momento, aprovechemos nuestra oportunidad, ser iglesia, amado, meternos a las cosas de Dios. Y no por eso quiero decir que vas a estar aquí metido, no, pero lleva la enseñanza de las cosas de Dios a tu vida. Sí, empieza a caminar rectamente. Para grandes males, grandes remedios, y el mayor remedio se llama Jesucristo. Él tiene fuerza para ayudarte a vencer. La vida de Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Yo lo quiero así. Te hago un llamado a entrar en esta vida, tu vida influenciada por Dios. Amado, esta decisión implica rendición, obediencia y preparación. Y la iglesia es una preparación. ¿Cuánto hemos oído? Pero ¿cuánto hemos aplicado? O sea, de alguna manera sí estamos preparados para tomar nuestro momento, solo es una decisión. El rey David, ¿recuerdas? Peleaba con osos y con leones. Cuando llegó el momento de pelear con Goliat, él estaba preparado y tomó la decisión de ir en contra de aquel enemigo y decirle, este incircunciso, ¿por qué va a atacar los ejércitos del Dios viviente? Hay gigantes ahí que tú tienes en tu forma de ser, en tu carácter, no sé, situaciones que te roban a ti ser lo que debes de ser, pero tienes que vencer ese gigante. Ese es el tiempo de la oportunidad, amado, que está ahí para ti. Con la ayuda de Dios sí podemos. Quiero recordar a Pablo. Él tenía su religión, pero Dios abrió para él un tiempo de oportunidad. Vamos ahí al libro de Hechos. Hechos capítulo 9, y leemos del 1 al 6, ¿qué te parece?
Hechos 9 del 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Wow. Llegó el tiempo de oportunidad para Pablo. Él creía que estaba bien en su religión. Él creía que estaba bien en su concepción de la vida, de las cosas de Dios, amado. Pero llegó un tiempo de oportunidad. Muchos de nosotros creemos que estamos bien en nuestra percepción de las cosas de Dios. Y en nuestra vida cristiana, muy light, ¿sí? Y con respeto lo digo, a veces muy mediocre, pero necesitamos ir a más. Ejercer la verdad de la palabra de Dios. Seguimos. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahí se rindió, ahí entró al tiempo de oportunidad, pero primero tuvo que rendirse. ¿Era un hombre preparado? Sí, estaba preparado. Pero ahora se estaba checando su obediencia. Si vas a entrar, y él dice: ¿qué quieres que yo haga? Amado, ya vemos muchos cristianos que a veces no hacemos lo que debemos hacer, o lo que nos dicen que debemos de hacer, lo que Dios está demandando que hagamos. No lo hacemos. ¿Qué quieres que yo haga? Levántate, le dice la voz de Dios, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Se necesita obediencia, se necesita rendición, se necesita preparación. Y una decisión, decidir, ¿sí? Pablo tomó una decisión. La decisión fue rendirse. ¿Qué quieres que yo haga? Qué difícil es esto, ¿verdad? Decirle a otro: oye, ¿qué quieres que yo haga? Normalmente somos autosuficientes, normalmente me gusta que todo sea a mi manera. Hasta hay una canción, ¿verdad? A mi manera. Pero la rendición es: ¿qué quieres que yo haga? Y cuando hacemos esto, amado, se abre una puerta, una dimensión, el tiempo de oportunidad para una vida muy distinta, sobrenatural. Empezar a vivir a la manera de Dios, a la manera que demanda Dios, que enseña Dios, a la manera que debiéramos de vivir como creyentes, como cristianos, como iglesia de Dios. Entonces este es un reto, amado, no solo para ti, para mí. Tenemos que subir nuestro estándar. Y es muy sencillo. Tu búsqueda de Dios, tu lectura de la palabra, tu devocional. Número 2, tu oración, tu tiempo con Dios. Número 3, congregarnos. La congregación es importante. Y número 4, compartir a otros la palabra. Una decisión, otra dimensión. Toma tu momento, amado. Filipenses 3, vamos ahí, acompáñame. Filipenses capítulo 3, verso del 3 al 10. Vamos a leer algunos versos. Y hablamos de Pablo también. Dice así Pablo: porque nosotros somos la circuncisión. ¿Por qué? Porque tú fuiste llamado a algo especial, amado, pero no se está cumpliendo a veces. Pablo fue llamado a una entrega con Dios, a una vida con Dios. Él estaba en la circuncisión de la carne, pero ahora Dios le llamaba a una circuncisión del corazón. Fíjate lo que dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Antes él confiaba en su religión, que él era circuncidado al tercer día, que él fue
fariseo de fariseos, pero ahora entendía que un tiempo de oportunidad se había abierto, una forma de vivir en el Espíritu. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Esa era su forma de vivir, pero no era la voluntad de Dios. Sí. Para él había algo más profundo, más grande, más alto. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, para mí, dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Conoció a Cristo, la puerta, amado. Cuando entramos por esa puerta, algo cambia. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Wow. ¿Dónde era hallado Pablo? En la sinagoga, en su religión, en sus creencias. Ayer hallado Pablo, pero dice, todo eso lo entrego por basura. Quiero ser hallado en Él, en Cristo Jesús. Quiero ser lleno, quiero ser guiado, quiero vivir una vida influenciada por Cristo Jesús en todo lo que hago, en mi oficina, en mi trabajo, en mi escuela, en mis relaciones interpersonales. ¡Wow! Eso nos lleva a otra dimensión, amado. Es una puerta muy distinta que pocos están viviendo, y yo quiero vivirla. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y hay un fin, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Qué tanto vivimos esto? ¿Qué tanto hemos entrado por esa puerta? ¿Qué tanto hay una dimensión distinta para tu vida en el cristianismo? ¿O solo somos una religión más? Tenemos que ir a más. Tenemos que buscar más. ¿Por qué no pasa esto? Yo me decía, Señor, ¿por qué? Y me vino algo muy sencillo que recordé haber estudiado y leído. Y tengo una pregunta, amados, ¿por qué aún siendo cristianos mucha gente vive sin propósito? Hay muchos cristianos que no tienen un propósito. Y me voy a lo básico. Tal vez no han entendido en qué consiste el Evangelio. ¿Y en qué consiste el Evangelio? Tal vez si preguntáramos habría muchas opiniones. Pero hay 4 puntos muy importantes. El Evangelio es Dios, el hombre, Cristo y una decisión. Eso es el Evangelio. Dios, el Señor, el dueño, el creador. Empezamos por ahí. Nadie puede tomar su momento de vivir esta vida sobrenatural si no entiende que Dios es el creador y que a Él tenemos que rendirle cuentas y que Él escudriña tu corazón y sabe todo lo que tú haces. Mucha gente cree que Dios es un socio o que es alguien buena onda, pero no entienden que Él es el Señor y que un día vas a rendirle cuentas. No hemos entendido esto, entonces nunca vamos a entrar a esa dimensión. Número 1, Dios es el Señor. Número 2, nosotros, el hombre. ¿Qué pasa con el hombre? Tenemos un problema, la caída, el pecado. Vivimos en pecado. No hay justo ni siquiera uno. Entonces hay un Dios que juzga, hay un Dios santo, hay un Dios que determina, que tiene el control, al que le tengo que rendir cuentas, pero yo vivo en pecado. Pecado es separación de Dios, pecado es independencia de Dios. Yo creo que yo puedo vivir sin Dios. Ese es el problema. Nunca voy a entrar a esa dimensión de una vida plena, de una vida sobrenatural, si yo vivo a mi manera, yo vivo en pecado. Entonces, hay un Dios que es el juez, que es el creador, hay un hombre pecador, pero Dios ha provisto una solución, Cristo Jesús. Hay una solución, amado, para esto. Si tú quieres entrar a esa dimensión o quieres vivir a tu manera, es tu decisión, pero si tu decisión es entrar
a esas cosas de arriba, no debajo, solamente es a través de Cristo. Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega a lo alto, al Padre, si no es a través de mí. Necesitamos un Redentor. Dios proveyó una solución en Cristo Jesús, su sacrificio. Nadie va a alcanzar esa vida, ni los lamas, ni los chamanes, ni los brujos. Ellos se mueven en un nivel de poder porque hay un mundo espiritual aquí abajo, pero hay algo superior, amado, reservado solo para aquellos que temen el nombre de Jesús y se afianzan y le siguen. Solo ahí. Y por último, amado, es Dios, el hombre, Cristo y la decisión, tu decisión, aceptar esta verdad, la decisión, arrepentirse de tu vana manera de vivir y empezar a pedirle ayuda a Dios y a caminar con Dios. Y entonces se va a abrir esa puerta de oportunidad para que entremos a nuestro momento, una vida diferente, amado. ¿No te gustaría? Sí. Dejar de ser, pues no sé, un cristiano de banca y empezar a hacer lo que algunos hacen, que tú oyes y dices, no para gloriarnos, para que Él reciba gloria, que Él reciba gloria. Quiero ir al libro de Esther. Acompáñame a Esther. Es Esdras, Nehemías, Esther. Aquí está. Capítulo 2. Y vamos a ver este ejemplo. Esther capítulo 2, versos 5 al 7. Este es un tiempo donde el pueblo de Israel había sido llevado primero a Babilonia y después fueron llevados a Persia, ¿sí? Fueron sacados de su tierra y muchas familias fueron a dar a esos territorios. Aquí había un hombre que tenía una prima pequeña, era su prima menor, como decir mi hermana menor, pero esta era su prima menor, y él la protegió como padre porque ella se queda huérfana. Y viven bien, ¿sí? Viven en una sociedad, pues en un imperio tranquilo. Viven en su mundo, viven en sus cosas, viven a su manera, en cierta comodidad. Y ahí están. Verso 5 dice, había en Susa residencia real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Este era el primo mayor de Esther. Dice, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sí, ella era un hombre más mayor y ella era una jovencita y él la adoptó, o una niña. Y vivían ahí, y vivían bien. Dice, sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencial real, a cargo de Geai, Esther también fue llamada a la casa del rey. Ellos vivían allí en este reino y hubo una convocación del rey porque la esposa que él tenía, una reina, no aceptó las condiciones, la invitación del rey y es desechada y están buscando una reina para este rey. Y entonces salió una convocatoria que todas las doncellas guapas fueran para ver cuál escogía el rey. Y ahí va ella, y ahí está Mardoqueo ocupándose de asuntos, amado, de ellos. Asuntos como nos interesamos nosotros de nuestra vida diaria, de la escuela, del carro, de la casa, no sé, de la economía, del súper, una vida común. Mardoqueo y Esther estaban viviendo una vida común, con intereses normales.
Pero si tú ves la historia se va desarrollando más allá, donde después hay un enemigo que odia al pueblo de Israel, que quiere figurar que es amigo del rey y logra que el rey lance un decreto en contra del pueblo judío. Y este rey le concede a este hombre ese decreto, que todos los que fueran de este pueblo, de los judíos, fueran asesinados. Para esto Esther ya fue escogida por el rey y entra como reina. Y ella está viviendo una vida normal. Mardoqueo está viviendo una vida bien. Su hija sobrina, su hija prima, pequeña, que ya se hizo mujer, ahora es la esposa del rey, es la reina. ¿Tú crees que él no tenía beneficios? Vivían bien, estaban tranquilos. Pero sucede esto, este enemigo, sin saber que Esther es de ese pueblo, logra que el rey lance un edicto para que todos los judíos en cierta fecha fueran sacados, fueran matados, fueran sacrificados. Y Mardoqueo se da cuenta. Y la tribulación hace que él entre en un momento, en una dimensión muy distinta de dependencia de Dios. Pero él estaba preparado, él era un hombre de fe. Él empieza a orar, a clamar, y va y busca a Esther. Y le dice: Esther, esto sucede, esto está por pasar, esto viene, ¿sí? Y sucede que la reina Esther decide arriesgarse y decide entrar al rey. Había pasado un mes que ya no había sido llamada con el rey. Y Mardoqueo le dice: hay un edicto, hay un decreto de que van a atacarnos a todos y aún a ti, porque eres judía. Nadie sabía que era judía. Y le dice: tal vez para este tiempo has nacido. Porque ella dice: ¿cómo voy a hacerlo? ¿Cómo lo voy a hacer si yo no puedo ir al rey? El rey no me ha llamado. Y hay una ley que todo aquel que se entre delante del rey sin ser llamado merece la muerte. Y le dice: pues algo tienes que hacer. Tienes que entrar a una dimensión de fe, a un momento, amado, donde a veces hay riesgo. Buscar a Dios, rendirnos a Dios. A veces hay algunos riesgos, pero vale la pena. Y ella entra con el rey, gana la gracia del rey. El rey le da la oportunidad, ¿verdad? Y tiempo de grandes resoluciones del corazón en Esther. Esther dice esto: ok, voy a entrar con el rey, y si perezco, que perezca. A veces queremos todo fácil, amados. Queremos las cosas de Dios y no invertimos nada. Entonces este es un llamado a ir por más, que nos cueste. A ella le podía costar la vida, pero ¿qué ganó? El favor del rey. ¿Qué logró? Derribar ese enemigo, que era Naamán, se me fue el nombre, Amán, que los odiaba, que los quería destruir. Pero ella entró en una dimensión diferente, Mardoqueo entró en una dimensión diferente. Tuvieron una oportunidad de entrar a un tiempo distinto, de tomarse de la mano de Dios y creerle a Dios y confiar en Dios. Y su vida cambió, como cambió la vida de Pablo, como cambió la vida de David, amado, cuando decidieron entrar a otra dimensión, salir de la comodidad, salir de lo común, de lo normal. Hay cosas que tenemos que atender, asuntos de nuestro diario vivir, pero hay una dimensión más alta que eso. Y a esto nos llama la iglesia, y a esto nos llaman estos tiempos. Cada vez los tiempos son más difíciles, cada vez situaciones van a venir en contra del cristianismo, están viniendo ya. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a levantar. Tiempo de grandes resoluciones del corazón. Entonces yo quiero lanzarte un reto a ti, a tomar decisiones. Tiempo de cambios, tiempo de obediencia, tiempo de preparación, tiempo de valor, tiempo de resistencia al sistema de este mundo, a seguir siendo creyentes, a no avergonzarnos del evangelio, a creer en la cruz, a declarar el nombre de Jesús. Y la gente va a venir, y la gente va a creer, algunos. Entonces te animo, amado, tiempos de dejar de pensar en nosotros mismos y pensar en Dios y en los demás y en la voluntad de Dios. Acompáñame a Mateo.
16. Yo quiero animarte, no atacarte, ¿verdad? Pero animarte, amado. Hay un tiempo de oportunidad para ti. Mateo 16, 24. Dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno, ¿por qué lo dice así? ¿Por qué no dijo Jesús, vengan todos? Porque sabe que es difícil tomar estas decisiones, porque Él lo vio, porque Él vino y estuvo en un ministerio, el más grande predicador, el más ungido de todos, respaldado por el cielo, y solo pudo levantar a 12, y uno lo vendió y los demás en un momento lo abandonaron, y un grupo de 70 que cuando vino la persecución desaparecieron. Después volvieron, ya cuando Él se fue, un grupito de 120. No es fácil. Por eso Jesús dice aquí, es un reto, es un llamado, es una invitación, es una confrontación. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre o a la mujer, verdad? Si ganare todo el mundo y perdiere su alma, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esta decisión cuenta. Si alguno quiere ir en pos de mí, tome su cruz y sígame, obedézcame. Ese es tomar la cruz. No que vamos a ir el día de la Semana Santa cargando una cruz y nos van a poner ahí en la loma, ¿verdad? No. Tomar la cruz es obedecer y aceptar este reto y tomar tu momento de dejar de estar abajo y empezar a estar arriba en tu forma de vivir, influenciada por Cristo y por su palabra. Sí. Y yendo ahí a arrepentirnos cuando la regamos, porque perfectos no somos. Pero tenemos un marco de referencia y tenemos a quien acudir y tenemos un abogado, aunque hay un juez, pero es un juez justo, pero tenemos el más grande abogado, Jesucristo el justo. Amado, te invito a vivir en esa dimensión, a creer esto, porque muchas veces en la iglesia oímos y oímos y oímos, pero no hace mella en nuestro corazón. No hace mella en nuestro corazón. ¿Qué decides? ¿Dejar el pecado, cambiar las cosas que hay que cambiar, empezar a trabajar en eso? ¿O decir, yo soy como soy, así nací y así me moriré? Quiero vivir tranquilo, ni con Dios ni con el diablo. Pues recuerda lo que dijo Martín Lutero: si no te cabalga Dios, te cabalga el diablo. No hay más opciones. O estamos con Dios o estamos con el diablo. Pero el diablo ni se mete conmigo, ahorita no. Pero ¿a dónde vas a ir a terminar tu eternidad? Con Él. Eso es una realidad palpable, tangible, terrible, si te vas de ese lado, o maravillosa si te vas con Dios. El bebé está entendiendo, se está moviendo el bebé, ¿sí? Él está recibiendo la palabra de Dios. ¿Qué decides, amado? Vamos casi a terminar. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso del 1 al 8. Segunda de Pedro 1:8 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Wow. Yo no creo que Pedro lo dijera con un orgullo, sino una realidad. Él tomó el tiempo de la oportunidad, con muchas dificultades, pero decidió seguir a Cristo. ¿Qué se dirá de ti, amado? Estos ya eran los finales de Pedro. ¿Qué se dirá de ti? Juan, ¿qué se dirá de ti? ¿Qué se dirá de ti, Andrés? ¿Qué se dirá de ti? Cualquiera.
Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, a los que entraron por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Amado, no es para cualquiera. Es para los que han alcanzado, los que han peleado, los que han deseado esto, estar, ser parte, ser incluidos, andar en la voluntad de Dios. No es para cualquiera. Cuando alguien muere dice, pues ya, descanse en paz, ya está en el cielo. No es cierto. Es triste. Me han invitado a veces a orar por alguna persona que ha fallecido y trato de acomodar las cosas porque es terrible decirle, pues no conoció a Cristo, no está con Él, pero es que es mi papá. ¿Dónde está mi papá? Nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. Pero es que yo serví, pues Jesús dijo, muchos dirán en tu nombre hice esto y aquello, pero no te conozco. No entraste a esa puerta de oportunidad, a esa rendición, a esa obediencia. Solamente eras alguien aficionado a las cosas de Dios. No es para aficionados, amado. Pedro lo dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Qué tanto se parecerá nuestra fe a la de Pedro? Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Aquí hay una clave en el conocimiento, tienes que conocerlo. Gloríate en conocer al Señor, busca conocer al Señor. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea, ahí está la enseñanza, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Eres llamado, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Hay promesas para ti, para que participes, eres llamado. Dios quiere que entres a esa dimensión de lo divino, aquí en la tierra, sin perfecto, sí, pero guiado por el Espíritu Santo. Cuando la regamos, vamos y nos arrepentimos y nos apartamos de esa forma de vida. ¿Qué áreas tienen que trabajar, amado? Dice, habiendo huido, yo tengo que huir, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, la corrupción que hay en el mundo a causa del deseo de esta carne. Y es tan común. Dice Pedro, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añádele, sí, auméntale, dice, añade a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Pelear contra esta miserable carne que quiere pecar, que quiere comodidad, que quiere hacer lo que no es correcto. No quiere decir que no un día vas a estar cómodo y a gusto. Yo a veces me tiro en mi sofá a ver una película y me la paso re bien y le digo, estoy bien a gusto. No se trata de flagelarnos, no, pero se trata de obedecer a Dios. No voy a ver pornografía ahí tirado en el sillón, ¿verdad? Voy a ver de la calle a Harvard. Al dominio propio, paciencia. ¿Qué tan paciente eres? ¿Qué tanto le añades paciencia? El sábado tuve que tener mucha paciencia. Mucha. El viernes fui con mi esposa, vinimos no sé a qué, al centro, y un tráfico. Luego tuve que ir por mi nieto y un tráfico. Llegó un punto donde casi me desesperaba. Luego fuimos con mi hijo a ayudarle a una hermana mía a cambiarse de casa y un tráfico. Me la pasé el viernes en el tráfico. Pero desesperante, desesperante. Y yo le decía al Señor, dame paciencia, y hacía un calor. La otra vez que fui por mi nieto, me voy en el carro de mi hija, le dejo su carro y allá cuando le llevo a mi nieto me vengo en la combi. Tenía la combi tan llena
y un poquito de claustrofobia me quiso dar. Estaba tan encerrado, el calor, estaba el tren y pasaban 10 minutos y no se movía, y una jovencita se paró desesperada, ábrame, me quiero salir, y ahí iba yo detrás de ella, pero dije, no, tengo que tener dominio propio. Me estaba dando claustrofobia. Tengo que agregarle a mi vida paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Esta es la manera de vivir influenciados por Dios. Esta es una dimensión, amado, que hemos perdido humanamente y nos justificamos en nuestra manera de ser y en nuestro carácter. Que Dios nos ayude. Y dice Pedro, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ociosos y sin fruto. Si no aprovechamos este tiempo de oportunidad y todas estas cosas que Dios ha preparado, amado, vamos a estar ociosos y sin fruto en las cosas de Dios. A lo mejor vas a ser muy productivo en tu trabajo, muy buenas calificaciones en tu universidad, pero no sabes vivir a la manera de Dios. Estás perdiendo la vida que es abundante en Cristo Jesús. Entonces yo te invito, amado, vamos a empezar a vivir de una manera diferente. Vamos a tomar esta oferta de Dios, esta promesa de Dios, que Él vino a darnos una vida para que la vivamos en abundancia. Perfectos no somos, pero podemos mejorar y podemos desear y anhelar ir de abajo hacia arriba con Cristo. Fe, gracia, paz, conocimiento, llamado, participar, diligencia, añadir. ¿Daremos fruto? Dice que haciendo estas cosas no estaremos sin fruto. Pero ¿cuántas de estas cosas dejamos de hacer, amado? Entonces te invitamos a volver a poner la base, leer la Biblia, orar, congregarnos y hablarle a otros de Cristo. Sí. Y por último, termino en Hebreos. Hebreos, capítulo 4. Hebreos 4:13 dice así: y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Sí. Él te está haciendo una invitación. ¿Vas o no vas? ¿Entras o no entras? ¿Quieres o no quieres? ¿Entiendes o te haces el desentendido? No podemos ocultar esta decisión. Es tiempo de grandes resoluciones del corazón. Tomar la decisión de vivir a la manera de Cristo o vivir a mi manera y cantar como cantaba Polanca o aquel muy famoso de Nueva York. Viví a mi manera. Tal vez gané, tal vez perdí. Sé que viví a mi manera, pero vivir a tu manera, amado, automáticamente tienes cerrada la puerta del cielo. Tenemos que vivir a una manera mejor que tu manera, a la manera de Dios. Sí. Él dejó enseñanza, Él dejó ayuda. Tenemos un ayudador, un paracleto que nos lleva de la mano y nos enseña la verdad de Jesucristo, el Espíritu Santo, y dejó un libro de instrucciones, amado. Entonces conéctate con Él. Vamos.